Bien, pues hola a todos. Nuevamente es 2 de enero ya del año 2026 y todos hemos comenzado quizá con nuevos proyectos, resoluciones. Bueno, es lo típico cuando comienza un nuevo año o un nuevo periodo en nuestra vida. Pues bueno, desearos que el Señor os bendiga en este año que comienza. Feliz año nuevo y que la paz de Dios y el amor de Dios y el Espíritu Santo en todo nos guíe a toda verdad. Bueno, y hablando de esta guía a toda verdad, pues un breve comentario. No voy a compartir pantalla, de hecho no sé hacerlo, ni comentar frases concretas, pero bueno, acabo de terminar de ver un debate ya de hace 4 años, no recuerdo si lo vi en su día, posiblemente, pero lo he retomado, lo he vuelto a ver entero, un debate sobre la sola escritura, cuál es la autoridad del creyente, y fue un debate de fecha 26 de diciembre del año 2021 entre José Plascencia del canal La Fe de la Iglesia y Jonathan Ramos, que también conocéis. Es decir, un debate entre un católico y un protestante. Creo que el debate originalmente fue publicado en el que hace de moderador Santiago Larcón en Rincón Apologético. Creo que después, pues tanto Jonathan Ramos lo compartió en su canal como José Plascencia. Así que mi comentario no va a ser exhaustivo, ni académico, ni tratando de apelar a una autoridad mía que no creo poseer en este sentido, sino más bien a nivel devocional la impresión que me he llevado. Después dejaré en la descripción el vídeo original, por supuesto, el debate muy interesante entre José Plascencia y Jonathan Ramos. Bien. Claro, alguno dirá, bien, ya sabemos el comentario o las observaciones que Sergio hará, puesto que él es católico y fue protestante, entonces está condicionado. Bueno, todos lo estamos. De hecho, a veces vemos todos, protestantes o católicos, el mismo debate y cuando un católico ve el debate tiende a pensar que el que ganó el debate fue el católico y cuando el protestante ha escuchado el mismo debate piensa, oh, qué gran debate tuvo este hermano evangélico. Bueno, esto puede ocurrir, pero yo voy a tratar de no irme a favor de uno o en contra del otro, ni mucho menos meramente por mi posición eclesial o teológica, sino que quiero ser muy directo, franco y honesto, es decir, no voy a mentir. En primer lugar, hablando de una nota, si es que se pudiera dar en este caso al debate. Bueno, si yo tuviera que poner una nota al debate y a su capacidad de argumentar en José Plascencia, le daría mucho más de la que le voy a dar, y si le doy en esta ocasión solamente un 8, no es porque no podría haber merecido más, sino que mayormente es por el poco tiempo que se le dio para hablar y argumentar y contraargumentar las frases y a veces incluso insinuaciones un tanto demasiado directas y no me parecieron justas de parte de Jonathan Ramos, que posiblemente no lo he escuchado yo en otras ocasiones demasiado, pero ahora os hablaré a lo que me refiero y estoy hablando un poco lo que me va viniendo, no tengo notas, pero yo sé que me van a ir saliendo cosas en este vídeo, en este comentario sobre este debate de sola escritura. En cuanto a Jonathan Ramos, ya le he dado un 8, no es algo exhaustivo ni soy una autoridad para ello, a José Plascencia un 8 y a Jonathan Ramos le voy a dar un 4 y como mucho. Y os voy a decir por qué. Porque para lo mucho que él habló, de hecho creo que si tuviéramos que poner en una balanza los tiempos que cada uno tuvieron para hablar, y por ello ahora me voy a referir también al moderador, a Santiago Larcón, creo que un 70% del tiempo habló Jonathan Ramos y como mucho, me atrevo a decir, solo un 30% habló José Plascencia. Y aún así le doy un 8 a José Plascencia y un 4 como mucho
a Jonathan Ramos para lo mucho que habló. Entonces, ¿cuánto le damos al moderador rincón apologético que hizo de moderador que debería haber controlado mejor el debate y los tiempos? Bueno, pues le doy un 1, como mucho. He visto a Rincón Apologético, a Santiago Alarcón moderando otro debate también de sola escritura, de Juan Carlos Monedero, un buen debate también, lo recomiendo, y el pastor Will Graham. Los dos dieron buenos argumentos. No voy a comentar ese debate en esta ocasión, pero creo que moderó un poco mejor, no excesivamente bien, pues Santiago Alarcón el debate. Bien, ahora vamos a entrar en el debate en sí, qué impresión me llevé yo. Aparte del contenido, tenemos que tener muy en cuenta que de alguna forma el rostro o la cara dicen que es el espejo del alma. Qué impresión, además de los argumentos que haya dado, que los vamos a comentar muy por encima, los de José y los de Jonathan Ramos, pero qué impresión en cuanto a la gesticulación, en cuanto al rostro, en cuanto a las formas, me he llevado yo, y de una forma muy clara, cualquiera que vea el debate lo va a percibir, acerca de Jonathan Ramos. Nervioso, inseguro y a veces incluso agresivo en su forma de juzgar lo que él consideraba que eran las no respuestas que daba José Plasencia, etc. Es decir, yo no lo estoy juzgando ahora por decir que él podría estar juzgando, quizá cambio esa palabra por otra, pero nervioso, inseguro e incómodo lo vi desde el principio hasta el final. Casi durante todo el debate, cuando estaba en silencio, su posición era esta, es decir, de mucha incomodidad, y aun cuando hablaba, muy inseguro y muy nervioso en cuanto a las formas, aparte del contenido. En cuanto al contenido de Jonathan Ramos, y después vamos con José Plasencia, en cuanto al contenido de Jonathan Ramos, parece que al hablar tanto sabía mucho y tenía ciertas citas que él consideraba que iban a ser demoledoras, y sus nervios vinieron cuando descubrió que las respuestas y exposición de José Plasencia, ni la exposición ni las citas que dio Jonathan Ramos fueron tan demoledoras como él esperaba, y de ahí vino su frustración y esos nervios e inseguridad que fueron en aumento durante todo el debate. Creo que dijo algunas barbaridades, como que el canon no estaba cerrado en cuanto a los libros que deben o no estar en las Sagradas Escrituras, cosa que, como bien le demostró José Plasencia, hasta los mismos reformados estarían en contra de estas declaraciones de Jonathan Ramos, el cual respondía que él no tiene en definitiva por qué estar de acuerdo con ninguna confesión de fe, puesto que no son infalibles. Entonces, ¿para qué las tienen? Es decir, ¿hasta qué punto? Y por supuesto ahora sí me posiciono en cuanto al contenido y argumentación que dieron tanto el uno como el otro, el caos, y lo digo desde el amor y el respeto, de la sola escritura es precisamente cuando se abre la puerta, ya no solamente a lo que ellos decían que era el libre examen, sino a la libre interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque en dos ocasiones apela Jonathan Ramos al famoso texto, que yo lo usaba mucho y aún lo puedo usar como católico, de Berea, que tenemos que tener ese espíritu bereano de examinar las escrituras para ver si lo que nos están explicando o diciendo esos pastores es cierto o no, e incluso creo que se estaba refiriendo al apóstol Pablo, pero el texto al que se refiere del carácter bereano que todos tuviéramos, que todos deberíamos tener, creo que lo que demuestra no es lo que muchos protestantes creen. Yo creo que este apelar a examinar las escrituras para examinar si lo que nos enseñan es conforme a la revelación divina, creo que es una posición bastante católica, porque con las escrituras abiertas precisamente podemos corroborar y confirmarnos
en la fe como ellos nos están confirmándonos al nosotros vislumbrar por las Escrituras que lo que nos dicen verdaderamente es conforme a dicha revelación y al depósito de la fe, el cual la Iglesia Católica custodia fielmente y proclama, por lo tanto, con fidelidad. Así que tener el espíritu bereano no es que nosotros debamos ser nuestro propio magisterio, sino que tenemos el deber, el derecho o la libertad de poder examinar las Escrituras para verdaderamente tener esa paz de saber que lo que nos están enseñando es conforme a la voluntad de Dios. En cuanto a las intervenciones de José, me parecieron buenísimas, magistrales. Sobre todo lo que más me gustó, así como lo que menos me gustó de Jonathan Ramos, fue su compostura, sus nervios e inseguridad e incluso enfado que a veces demostraba. Lo que más me gustó precisamente de José Plasencia en este debate, puede parecer contradictorio, fueron sus silencios, sus formas de calma y de mantener la paz a pesar de las actitudes muy dudosas de Jonathan Ramos. Y sobre todo las respuestas que dio, aunque fueron breves por causa de que Jonathan no dejaba de hablar y que el moderador no sabía administrar los tiempos. De hecho, el mejor debate que yo he escuchado de sola escritura es el de José Plasencia con Will Graham. ¿Por qué? Porque José Plasencia, aún en su propio canal, sin moderador intermediando, él hizo de moderador y él sí estableció de forma equitativa los tiempos, tanto para Will como para él. Y él no quiso llevar el timón meramente porque él fuera el moderador, el anfitrión o porque el debate se hiciera en su canal, sino que dio los mismos tiempos a Will que los tiempos que se dio a sí mismo. Pero en esta ocasión Santiago Larcón no ha acertado. Yo creo que aún ni siquiera él era católico cuando creo que esta no ha sido la causa, sino que él creo que le faltaba experiencia como moderador, no sé si ahora la tiene después de 4 años, pero creo que no lo hizo como debía. Entonces, a pesar de estas críticas y de que José Plasencia no haya hablado tanto como pudo, es un debate que a pesar de los pesares yo recomiende, sí, porque aunque en apariencia alguien podría pensar que el hermano protestante, en este caso Jonathan Ramos, es el que sabe más porque habla más, es mera apariencia. Su inseguridad, su compostura, sus nervios y algunas de las barbaridades que dijo en cuanto al canon demuestra su ambigüedad y que me da la sensación cada vez más, cada vez que escucho desde el amor, el respeto y la humildad un hermano protestante argumentando lo que cree y por qué lo cree, en cuanto a aquellas cosas, por supuesto, que diferencien su doctrina de lo que es la doctrina oficial de la Iglesia Católica, en cuanto a estas diferencias, cuando tratan de argumentar lo que creen contra la Iglesia Católica, cada vez más me llevo esta sensación de que cada uno se fabrica, lo he dicho ya muchas veces, su propia ensalada de coger de una frase de uno, otra frase de otro padre de la Iglesia, de que yo al final me creo mi propio credo, yo al final creo lo que quiero y soy magisterio y papa porque solamente mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, lo cual significa al final que mi conciencia solo es cautiva de lo que yo quiero creer conforme a los libros que voy leyendo y poco a poco me van moldeando. Sensación que me da, por lo tanto, Jonathan Ramos, que a veces en su forma de hablar parece hacer él de la filosofía su teología y a veces parece ser que de la teología hace su filosofía. Y en esta ambigüedad, que yo lo respeto, creo que es un buen hermano, cristiano y honesto, pero precisamente ese grado de querer ser intelectuales, lo cual querer aprender, leer y demás no tiene por qué estar mal, pero a veces, cuidado, que las muchas letras
pueden llevar a confundirnos en lugar de avanzar en conocimientos. Hay algo con lo que deseo acabar. Cuando yo era protestante, que creo que incluso leía más que ahora, por motivos del tiempo, ahora con nuestros hijos, etcétera, pues me siento más limitado, pero yo sentía que sí, que podía avanzar, profundizar, pero yo sentía que iba más bien de un lugar a otro, de derecha a la izquierda, iba avanzando, pero ¿de qué forma? Cambiando constantemente de teología. Y esto creo que le ocurre a cualquier protestante, por muy denominacional que sea. Pero ahora como católico, profundizar y continuar leyendo e investigando y orando tiene que ver con un cavar en un pozo. Profundizar sabiendo que hay un tesoro y que vamos a encontrar oro. Y el mayor tesoro de un cristiano no es la sola escritura, es revelación de Dios, por supuesto. No niego que incluso pueda ser la máxima autoridad. Que ocurre que la tradición apostólica y el magisterio están subordinadas a las escrituras y al final, aunque la escritura fuera la máxima autoridad, están en un nivel similar. ¿En qué sentido? En que al final lo que dice la escritura y lo que enseña la escritura no viene en la misma escritura. Necesitamos fuera de la escritura un ente, una iglesia a la que la misma escritura apunte, no extrabíblica, sino que encontremos en la Biblia, que determine con autoridad infalible lo que la escritura enseña. Por lo tanto, creo que un protestante tiene una lista falible de libros infalibles con una interpretación falible. Vuelvo a repetir, como mucho un protestante, por supuesto, tienen a Cristo en su corazón si creen verdaderamente en Él, no estamos juzgando eso, pero entrando en el asunto de la sola escritura, creo que un protestante tiene una lista falible de libros infalibles con una interpretación falible. ¿Por qué digo esto? Porque las escrituras, en la Biblia no encontramos ni el verdadero significado de cada versículo de forma infalible, eso no viene en la Biblia, ni viene en la Biblia un listado de los libros que deberían estar en el canon. Por ello, repito que un protestante solo puede tener una lista falible de libros infalibles con una interpretación falible, puesto que no tienen tradición apostólica ni magisterio. En cambio, en la Iglesia Católica que Cristo fundó, columna y baluarte de la verdad, tenemos una lista infalible, determinada por la Iglesia, una lista infalible de libros infalibles con una interpretación infalible. Y por ello creemos que Dios nos ha dado en este depósito de la fe aquella enseñanza que la Iglesia fielmente custodia en las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio. Que el Señor os bendiga.